entramos al último segmento de nuestro programa de hoy, de Casa de las Ideas. Pues ahora sí vamos sin más preámbulo, a retomar el punto que se quedó planteado. Una pregunta sumamente importante: ¿cómo podemos pasar o qué reto tenemos como sociedad mexicana de pasar de la protesta vil, simple, a la propuesta? Y lo más importante, que probablemente es donde siempre nos quedamos, de la propuesta, ¿cómo hacemos para pasar a la acción y a una acción constructiva? En ese sentido y en ese contexto se inserta la iniciativa que nuestro invitado y amigo Jesús Manuel ha encabezado aquí en Hermosillo, es orgullosamente sonorense, que es Creamos México, y sobre la cual queremos prácticamente cederle todo este segmento porque nos fascinó y nos interesa mucho que usted la conozca. Entonces, arráncate, Jesús, platícanos un poco de todo este contexto que hemos ido dando, es para dejar la mesa servida para presentar esto que yo creo que va por el camino correcto en su concepción y en sus objetivos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros ya dimos este análisis, ya le dimos un marco referencial al televidente, lo platicamos. Y es muy importante eso, fíjate lo que mencionas, Carlos. Las democracias, las sociedades civiles más desarrolladas en el mundo han llegado a ese punto porque la gente, el habitante común y corriente, forma parte activa de lo que pasa en su respectiva comunidad. Si no lo hace, no es ciudadano, si nomás no es lo habitante. Hace, no es ciudadano, exacto, y ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, para hacer, fíjate, vamos a arrancar de ahí. En Creamos México nosotros tenemos la principal misión de crear ciudadanía. Tenemos a ciudadanos creando más ciudadanos. Entonces alguien, quizá algún televidente nos pueda decir, bueno, pero yo soy ciudadano, yo nací en México, yo ya voto, tengo plenitud de derechos con mi mayoría de edad, etcétera. Ya fui a votar, a mí me dicen en la radio que si voto ya soy un muy buen ciudadano. Eso no es ser un buen ciudadano. El ciudadano es aquella persona que sale de su burbujita de ser buena persona, de trabajar honestamente, de pagar los impuestos, de no copiar en los exámenes, de ser un buen... De no pagar mordidas. De no pagar una mordida, de tirar la basura en el bote de la basura, etcétera. De todas esas cositas, es aquella persona que sale de esa burbuja para involucrarse en acciones concretas, e involucrarse en ellas, que vayan encaminadas al mejoramiento de su comunidad. Puede ser de su calle, puede ser de su colonia, puede ser de su ciudad, o puede ser en un plano regional o nacional, pero es aquel que se involucra. ¿Y cómo puedes hacer eso? Bueno, nuestro esquema, nosotros planteamos 3 fases con las cuales debe de equiparse la persona para poder llevar a cabo esa transformación de un simple habitante a un ciudadano. Las fases son estas: la concientización, la organización y la movilización. La concientización no es solamente saber que 2 más 2 es 4, lo que te enseñan lo básico en la escuela y demás. No, la concientización es saber cuáles son aquellos factores que nos tienen como sociedad en el estado en el que estamos. ¿Qué es lo que no nos permite avanzar? ¿Cuáles son aquellas herramientas que nos ayudarían a progresar de manera colectiva y de manera individual también? La innovación, la información, la educación, la cultura. Eso es conciencia. Saber cómo están los demás. Es fundamental en el paso del desarrollo. El elemento de la empatía. Y lo hemos perdido. Hemos perdido mucho en la actual sociedad, y es parte de este renacer por el que clama este movimiento mundial. La empatía, y saber qué pasa contigo y formar parte de una solución, porque lo que te pasa a ti finalmente me afecta a mí también, ¿no? La organización, bueno, es básico, es elemental desde mi punto de vista, que carecemos de una estructura
que nos pueda, vincule. que nos vincule como ciudadanos en nuestro país. Hemos vivido tragedias graves. Esta ciudad fue puesta en el mapa mundial por una de ellas. Una tragedia. Probablemente la tragedia más grave que nos haya sucedido en la ciudad. Y bueno, ¿qué pasó? Sí hubo marchas y demás, pero después la gente que no fue tocada por el trauma empezó a alejarse. Y al llegar al punto en el que el movimiento tiene la columna vertebral quebrada. Hay padres ya que están peleados entre sí y demás. Yo te aseguro que si ahorita salimos y juntamos unas 200 personas y cerramos la calle exigiendo justicia o que se mejoren las guarderías en el país, entre paréntesis, y no me voy a meter aquí mucho en el tema, para mí justicia es que nunca vuelva a pasar una tragedia tan infame, porque es una agresión a todos nosotros lo que pasó ahí. Y bloqueamos la Rosales, una de las avenidas de Hermosillo, la gente nos va a pitar, nos va a agredir, nos va a decir que nos pongamos a trabajar, que esto y que el otro, porque no hay empatía, porque no hay insultar además. Sí, porque no hay organización hacia una meta en concreto. Entonces, si no remamos parejo, el barco no avanza o se hunde. Y eso no lo hemos entendido como país. Y el tercer punto, la movilización. Que no es andar haciendo marchas. Esa es o es la forma Carlos, más burda. La movilización de la que tú hablas, Carlos, es la menos sofisticada, por llamarle así, ¿no? Es la expresión de un desacuerdo, pero definitivamente no es la que provoca las mayores consecuencias. Ya tenemos ciudades en este país donde el gobierno ha alcanzado un grado de cinismo tal en el que incluso se programan las marchas. ¿Cuándo? Tal día de la semana es la marcha, muy bien, que marchen. Ya, tienen teflón, no pasa nada. Porque además somos muy cortoplacistas en cuanto a nuestra memoria, ¿no? Sí, me enojé como automovilista y demás, se me olvidó. No, la movilización va en este caso referida a esas estrategias que vayan encaminadas a el desarrollo de nuestra comunidad, como lo dije anteriormente. Mover a la gente a tomar una acción. A tomar una acción en concreto. En este caso, como les indicaba, Creamos México plantea eso, plantea un esquema de tres acciones, que es la concientización, la organización y la movilización ciudadana en este proceso de creación ciudadano. Y por el otro lado, esto es lo que nos define a nivel nacional. Por otro lado, es el diseño y la creación de políticas públicas. Pero las políticas públicas, pues eso me suena a gobierno. ¿Con qué se come eso? Exacto, eso viene del gobierno, que no sus partidos, etcétera. Y luego viene toda la connotación negativa que eso acompaña a esas relaciones, ¿no? La política pública no es otra cosa que la estrategia que por lo general emana del gobierno, porque el gobierno tiene el presupuesto, para hacer que la calidad de vida de todos nosotros los gobernados sea mejor. Puede ser en educación, en salud pública, en infraestructura, en seguridad pública, en recuperar espacios, etcétera. Pero sí debe la ciudadanía entonces de tener una participación importante en el diseño de las políticas públicas. Los que tengan el interés y los que tengan la capacidad para ello deben de hacerlo, sin duda, porque obviamente que las estrategias no nacen, Carlos, dentro de un palacio de gobierno o no nacen en la burocracia. Nacen cuando van los gobernantes con los expertos en las respectivas áreas. Y esa gente está en la sociedad civil. Lo mejor que tenemos como nación es a nuestra ciudadanía, a la sociedad civil. Ahí están las ideas, ahí está el capital humano. Las iniciativas. Ahí están las iniciativas. Entonces, en este caso es el diseño de estas estrategias con un consejo. Nosotros tenemos 4 pilares fundamentales: las juventudes universitarias, un consejo empresarial, un consejo multidisciplinario de profesionistas y un consejo también multidisciplinario de intelectuales, académicos e investigadores de lo más granado de nuestra sociedad, lo más están funcionando respetado. Los 4 pilares. Sí, porque esos son los pilares que nos mueven.
que mueven a nuestra sociedad. Son las 4 bujías, digamos. Y de ahí emanan el capital económico, el capital intelectual y el capital humano. ¿Y qué pasa cuando tienes a esos 4 elementos que andan totalmente dispersos en nuestra sociedad y los unes por primera vez porque no están acostumbrados a trabajar juntos? Nunca han trabajado juntos, nunca han colaborado juntos. Pues empiezas a crear. Y todas estas personas son personas que en lo individual han creado mucho, por eso sobresalen en sus respectivas áreas y creen en su capacidad para crear. Entonces los unes, Creamos México es un ente integrador de esas fuerzas para empezar a crear en lo colectivo. Y nosotros mismos, con esa riqueza humana, intelectual y económica, diseñamos esas estrategias y nosotros mismos, sin dependencia de partidos ni de gobierno, las instrumentamos. Ese es el programa piloto. Es interesante que nos platiques ¿qué es que todo esto cómo se traduce ya en un sentido práctico? ¿O qué objetivo se ha planteado Creamos México para generar ya, digamos, un producto, por decirlo de alguna manera, tangible de su trabajo? Bueno, rápido, porque se nos acabó el tiempo. Rapidito. Cuando tú crees que algo que es... Cuando tú concibes algo como imposible, nunca te vas a animar a hacerlo. Cuando asaltan a alguien en la calle, esa persona no va y denuncia el delito porque sabe que el 95%, o cree más bien que en el 95% de las ocasiones al delincuente no se le va a atrapar. En nuestro caso, lo que nosotros vamos a hacer en una comunidad aquí en Hermosillo, vamos a trabajar en esa sinergia de jóvenes universitarios, que es el futuro, que es el presente. Somos 60 millones de personas que tenemos menos de 30 años de edad en este país. Los jóvenes universitarios, los empresarios, los profesionistas, los académicos, vamos a trabajar en una comunidad, en una colonia de aquí en Hermosillo muy conflictiva, que ha vivido en el atraso los últimos 80 años, que solamente lo ubicamos con la drogadicción, con el pandillerismo, con la delincuencia, y la vamos a transformar, ciudadanos, para dar el campanazo y demostrarle al resto de la gente que cree que todo lo tiene que hacer el gobierno, que el gobierno tiene muchas deficiencias y tiene sus propios problemas, pero nosotros tenemos que colaborar. Mira, Jesús, y vamos a si poner no cortamos me van a rebanar el pescuezo. Estás obligado a regresar aquí porque yo estoy seguro que el público televidente se queda con apetito de más de esto. ¿Dónde es esta Vamos transformación? a hacerlo hasta lo imposible por volverte a tener aquí si te convencemos. Nos despedimos, por supuesto. 3 segundos nada más para darlo de Facebook, la página de Facebook. Muy importante, si quieren para que más la gente información, conozca más información de Creamos México. A www.creamosmexico.org. Es información muy básica, está en construcción la página. Y para ti que estás viendo Facebook, simplemente pon Creamos México. www.facebook.com/Creamos México. Ahí van a ver toda la información. Por favor, síganos, estén atentos. Esto es de la ciudadanía, esto es de todos nosotros. Nos despedimos, pues nos robamos un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos haber cumplido con nuestra obligación de ofrecer análisis sobre estos temas que son vitales para el desarrollo de nuestra comunidad. Gracias por su atención. Siga con nosotros en siguientes programas. Gracias.